persona sobre la importancia de la oración. Me decía, si yo rezo, me pasarán cosas buenas. Siempre los hombres, cuando nos proponemos hacer algo, queremos que aquello que hagamos pues tenga un resultado, que sirva para algo, ¿no? Necesitamos que las cosas sirvan, ¿no? Y nuestra relación con Dios, pues es igual. Cuando tratamos a Dios es porque en el fondo, a veces consciente o inconscientemente, queremos sacar alguna cosa. Quiero sacar un resultado, un beneficio, ¿no? O sea, a veces nos ponemos a rezar pues para que nos vaya bien un examen, ¿no? Muchas veces nos piden, ¿no? Que encomendemos o que hacemos por los exámenes de la gente o porque me vaya bien una cosa que quiero hacer, o no sé, que me ocurra algo bueno, ¿no? Y muchas veces, efectivamente, recurrimos a Dios como eso, ¿no? Como si fuera alguien que yo rezo y entonces Dios me va a dar algo, ¿no? Y quería que en este rato de oración precisamente habláramos sobre eso, qué bienes tú y yo podemos esperar, sobre la virtud de la esperanza, que es una virtud que es una virtud teologal, en primer lugar, o sea, que la da Dios y que nos lleva a confiar en que vamos a recibir un bien futuro y posible. Y es una virtud fundamental para todos los cristianos, porque es la virtud que nos permite, pues también andar, ¿no? Y caminar. La virtud de la esperanza. Nadie camina, nadie empieza a caminar si no espera llegar a algún sitio. Y nosotros tenemos esa virtud. Y es muy bueno decir, bueno, ¿y yo qué bienes puedo esperar de Dios? Y entonces es interesante que tú y yo nos planteemos qué promesas nos ha hecho Jesús a ti y a mí. Porque muchas veces, a veces podemos pensar, ¿no? Que Dios pues, nos ha prometido que todas las cosas nos vayan bien. Y que todo yo, por ser cristiano y por ser hijo de Dios, pues Dios me tiene que ser propicio y por lo tanto, pues todo tiene que ir bien. Pero ese bien que yo espero muchas veces no coincide con el bien de Dios. Porque efectivamente Dios no nos ha prometido que todas las cosas que vayamos a hacer vayan a ir bien. Dios no nos ha prometido que todo, pues no sé, que todos los exámenes que hagas pues vayas a sacar un 10. Dios tampoco nos ha prometido que, no sé, también en relación, por ejemplo, con la salud, que siempre tengamos salud. Pues Dios no nos ha prometido que tengamos salud. O Dios no nos ha prometido que tengamos, no sé, que seamos ricos, ¿no? No es una promesa que Dios nos haya hecho. ¿Qué nos ha prometido Jesús a ti y a mí, ¿no? Pues hay una única promesa, ¿no? Que ha hecho Jesús en el Evangelio, que le ha hecho a los apóstoles, ¿no? Y les dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que tú y yo podemos esperar no es tanto que a lo mejor nos ocurran cosas buenas, porque a veces nos ocurren cosas buenas y a veces nos ocurren cosas malas. Y a veces encontramos dificultades en nuestra vida y a veces las cosas no van como tú y yo habíamos planeado. Y entonces uno puede pensar que a lo mejor Dios no nos es propicio, pero no es verdad. Propicio quiere decir que Dios me vaya a facilitar todo o que vayan a hacer las cosas como yo deseo. No, Dios me ha prometido o Jesús me ha prometido que va a estar conmigo. Que muchas veces efectivamente voy a encontrar dificultad. También Jesús nos ha dicho, ¿no? Que el que quiera seguirle, que tiene que coger su cruz y seguirle. Y por lo tanto nos está diciendo que va a haber dificultades en nuestra vida. Pero lo que sí que sabemos es que esas dificultades o de esas cosas Él va a sacar un bien. Que es una frase que San Pablo nos recuerda a los cristianos. San Pablo nos dice que todas las cosas cooperan el bien para los que aman a Dios. Es decir, todas las cosas que me suceden, Dios de ahí va a sacar un bien. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O cuál es la esperanza cristiana? ¿Yo qué puedo esperar? Yo puedo esperar que de las cosas que me están ocurriendo, Dios va a hacer un bien. Va a sacar un bien de esas cosas. A veces de cosas difíciles, a veces de cosas que no entiendo. Pero al final Dios va a hacer, porque como es todopoderoso, pues va a hacer que de esas cosas incluso malas, va a ser capaz de sacar un bien. Y esto, ¿cómo tú y yo podemos afrontarlo? Pues lo único que podemos afrontarlo, el único sistema que tenemos para afrontarlo es en la oración. Por eso, si rezo, pasan cosas buenas. Pues muchas veces ese bueno no será como tú y yo esperamos. Y a veces, pues desde nuestro punto de vista, pues si rezo, a veces me pasarán cosas malas. Porque si que yo rece no significa que me vaya a ir todo bien. Pero si yo rezo, si yo consigo estar cerca de Jesús, entonces sí que voy a intentar entender que esas cosas las voy a ver con sus ojos. Y voy a ver que a lo mejor esas dificultades, Él me las va a hacer ver de otra manera. Y me va a hacer ver que de esa cosa que es mala, Él va a sacar un bien. Es en el fondo lo que Jesús mismo hace en el huerto de los olivos. Cuando Jesús se pone a rezar en el huerto de los olivos, sabe perfectamente lo que viene delante, sabe perfectamente
que en pocas horas pues va a ser flagelado, va a ser escupido, le va a poner la corona de espinas y va a morir en una cruz. Y aquello le genera tanta tensión y tanto estrés que se pone a sudar sangre. Y entonces hace la oración y entonces le dice al Padre, Padre, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, hace una oración que dice, yo Señor esto no lo quiero, esto es un mal, y va a venir un mal. Pero al final acaba razonando y acaba diciendo, bueno, pero de este mal va a sacar un gran bien Dios. Bueno, va a sacar el gran bien, que es nuestra salvación. Que a través de esa cruz, a través de su muerte, Jesús nos va a salvar a todos los hombres. Y entonces Dios le hace ver, le ayuda a ver que tiene que pasar por ese cáliz para conseguir un gran bien. Y entonces por eso acaba diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso es tan importante que tú y yo tratemos en la oración las cosas que nos ocurren en nuestra vida, esas cosas que a veces no entendemos, esas dificultades, para que Dios nos enseñe, nos haga ver las cosas bajo su punto de vista. Y entonces nos ayude a nosotros a renovar nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Saber que de esas cosas el Señor al final va a sacar un gran bien. Y como la esperanza es una virtud teologal, es muy importante que tú y yo, en primer lugar, la pidamos. Es decir, es un don de Dios, porque es la mirada de Dios también de ese bien que va a sacar. Y la mejor manera también para pedirle ayuda a Dios a que nos dé esa esperanza, acudir a nuestra Madre la Virgen. San José María le gustaba llamar a la Virgen Santa María Esperanza Nuestra. Pues vamos a renovar y a pedirle a la Virgen que nos aumente a nosotros también esa esperanza de que vamos a sacar en nuestra vida grandes bienes.